Fíjense que en Francia el gobierno declaró a finales de febrero, este febrero 2021, que las librerías serían consideradas esenciales para que se mantuvieran abiertas durante la pandemia. ¿Qué necesita pasar en México? Rodrigo López Ramírez, director general de librerías El Sótano, @elsótanolibros. ¿Qué necesita pasar en México para que nuestro nivel de cultura y nuestro nivel de educación nos lleve a darnos cuenta efectivamente que la lectura debe de ser algo esencial en nuestras vidas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Fernanda. Pues mira, yo creo que están conscientes de la problemática. Sin embargo, creo que es un problema tal vez un poco económico, ¿no? Para cierta parte de la sociedad mexicana le resulta impensable decir que los libros son un producto de primera necesidad, ya que mucha parte de la población primero tiene que cubrir otras necesidades tal vez más importantes, ¿no? Como comer o medicarse. Sin embargo, pues no solo hay que alimentar el cuerpo, también hay que alimentar la mente y el espíritu y el criterio también. Cuando te das cuenta que aumentó 48% la piratería de libros en Internet durante la pandemia en México, yo dije hace rato y de manera hasta agresiva, si eres un lector, si verdaderamente lees, te das cuenta que tú no puedes bajar piratería. O sea, la lectura te hace entender, ser un asiduo lector te hace entender que eso es un crimen y que no debes de apoyar la piratería. Entonces, son pues fantoches, pues, ¿no? Los que se dicen leer un libro al año y que ese libro lo bajan pirata, pues qué fantoches, ¿no? La verdad. ¿Cómo ustedes desde la librería El Sótano y otras tantas que hay en México, cómo están atendiendo este tema de la piratería en línea? ¿Qué medidas están tomando, Rodrigo? Mira, nosotros como librería no podemos tomar ninguna medida y es curioso que cuando un libro circula en internet, en PDF, y el libro es bien aceptado, curiosamente las ventas también se incrementan en él, ¿no? Muchas veces el libro ya es un objeto arte y entonces cuando te gusta un PDF y te gusta un electrónico, normalmente recurres a comprar el libro por aprecio a la obra, ¿no? Entonces, sí, desde luego que estamos sufriendo mucho con la piratería, pero creo que la piratería electrónica no es la que más nos está dañando, sino la piratería impresa, que también hay mucha. Ahí sí es cuando ya estamos compitiendo contra un igual. Pero a ver, cuando tú tienes que tomar una medida, subió 48% la piratería tecnológica, electrónica. Eso tiene que estar en el radar para ustedes. ¿Es cierto? Es, es, sí, lo que pasa es que nosotros como librería no podemos hacer mucho. Eso es cosa tal vez de las editoriales o de las autoridades, porque Ah, a nosotros, vaya, nuestro libro electrónico, tú compras nuestra licencia, por así decirlo, descargas el libro en tus dispositivos y el circularlo, yo mismo no sé cuál es la forma para hacerlo de manera ilegal, pero ya en nuestras manos tecnológicas no podríamos hacer mucho, la verdad, Fernanda. es un buen tema. Entonces, Sí, ustedes, ahora sí que ustedes en su coto de poder, por decirlo así, ¿no? Ustedes como distribuidores, como vendedores de libros, como vendedores de estas casas editoriales, ustedes tienen sus propias medidas para que no haya piratería en sus sitios. Pero entonces, la editorial es la que tiene que tener cuidado con la piratería también. ¿Cómo? es que la verdad yo no te sabría decir cómo funciona el poder extraer ese archivo PDF y ya poderlo empezar a compartir.
porque nosotros lo que tú obtienes con nosotros es una licencia que te permite descargar ese archivo en tus dispositivos, pero no compartirlos. Entonces, realmente sí me estás hablando de algo que no te sabría decir, ¿no? ¿Cuál Necesitaríamos es ser el hackers, proceso ¿no? para...? Sí. Necesitaríamos ser hackers para la respuesta. Seguramente mi departamento de tecnología, ellos sí te podrían dar una respuesta, Fernanda, pero insisto, el problema no está en que descargues el archivo, sino que lo compartas sin permiso. Eh, Cuando leí la lista en Amazon específicamente, eh, Rodrigo, de los 10 libros más vendidos en la pandemia, El arte de que te importe un carajo, El Principito, El hombre en busca del sentido, La peor señora del mundo, Inquebrantables, El traidor, El diario secreto del hijo del Mayo, Sapiens de animales a dioses, El club de las 5 de la mañana, Controla tus mañas, impulsa tu vida, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y el 10º, Los secretos de la mente millonaria. Dije, caray, espérame tantito, aquí no hay ficción. Es decir, estás hablando de mucha autoayuda, de cómo salir de las broncas mentales, ¿no? Del encierro, pero pues no hay ficción. Los libros de ficción, ¿tú qué reporte de ventas tienes de estos durante la pandemia, por ejemplo? ¿Es algo que los consumidores recurren o no a ellos para entretenerse? Sí, sigue siendo el género más vendido en nuestras librerías. Sin embargo, ahora como en la pandemia las editoriales no publicaron nuevas novedades, entonces se recurrió más al libro de catálogo, que es lo que siempre se vende, ¿no? Estos libros que me mencionas, la mitad o más, no son libros recientes, sino que son libros de catálogo, libros que la gente recurre todo el tiempo a ellos, ¿no? Y en efecto son libros como de superación personal, de bienestar personal, etc. Ahora, Pero narrativa, ajá, sí, perdón. dime. Sí, narrativa siempre va a ser el género más buscado en realidad. Sí me sorprende un poquito tu lista y se repite mucho con nuestra lista, pero varía un poquito. Por En nuestra ejemplo, lista está Harry Potter, por ejemplo. en pandemia, Sí, 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 Harry Potter es un fenómeno impresionante que nos ha ayudado muchísimo a todos los editores y libreros a acercar a los niños a la lectura, ¿no? La verdad que el fenómeno ya se mantuvo, yo ya te puedo hablar de una literatura, de un libro clásico en la saga de Harry Potter, que la editorial ha sabido explotar muy bien y ahora manda cada vez ediciones especiales, ediciones ilustradas, etcétera. Y el gran fenómeno, además de que a mí me encantan sus libros, la verdad es que el cómo atrapó a un público lector que antes no acostumbraba a hacerlo ha sido maravilloso. Te puedo decir que la literatura juvenil es el tercer subtema más vendido con nosotros. ¿tú qué estás leyendo, Rodrigo? ¿Qué leíste en esta pandemia? Por ejemplo, siendo director general estamos hablando, pues más de 15 sucursales distribuidas en Guadalajara, León, Querétaro, Puebla, Ciudad de México. ¿Tú qué estás leyendo? ¿Qué leíste en pandemia? Pues mira, yo leí Sapiens en pandemia, que lo recomiendo mucho, y ahorita estoy leyendo un libro de Coral Herrera, un libro de feminismo que me recomendaron, que de verdad me está ayudando mucho y que además el tema está en boga de todos. Y también estoy leyendo un libro de ciencia que se llama Los cuatro jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis. Oye, me sorprende qué poco leemos. ¿De veras es un libro al año por Piocha? O sea, es un libro, si somos 120 y tantos millones, ¿es en serio que el promedio es un libro al año? Sí, fíjate que según donde haya sido tomado el estudio, varía. He leído reportes que hasta 3 libros llegamos a leer. Fue muy curioso que al principio de la pandemia nuestras ventas cayeron muchísimo, pero pasados 1 o 2 meses, la gente se volcó de nuevo a la lectura, al material didáctico, a los rompecabezas. Los rompecabezas incluso se nos agotaron en todas bueno, en el punto com, porque la gente se volcó hacia esas actividades más lúdicas, pero también que te dejan un pequeño
lo ven como una actividad un poco más productiva que solo sentarse a ver tele. Busca el audio, por favor, Rodrigo, del ministro de Finanzas de Francia, en lo que vamos a Spots QTF. Este hombre dice, ministro de Finanzas, que qué bueno el tema de la televisión y las series, que qué bonito todo eso, pero que los seres humanos tenemos que leer, que está comprobado que es la única manera en la que tu cerebro se conecta y funciona. La única manera de poder vivir bien, con bienestar y con salud mental, lo dice el ministro de Finanzas, es a través de la lectura. Y hace una declaración muy importante. Dice, por favor, apaguen las televisiones. Apáguenlas. Tienen que leer más. Es la única manera a través de encontrar personajes en los libros que ustedes van a poder salir adelante de este encierro de la pandemia. Es un audio, lo tengo en francés, ahorita te lo mando en corte comercial, se lo mando a Emilio, pero está subtitulado y le voy a pedir a Toño Bautista que por favor lo ponga, porque te sorprendes cómo habla este hombre, que bueno, pues estás hablando de un ministro, y habla para el HuffPost sobre esto. Vamos a Spots QTF y pues regresamos con el audio de este señor para que veamos la importancia de la lectura. Y de verdad, yo digo que es lo único que te quita las telarañas de la cabeza. Lo único, que te abre canales, surcos, como un Waze, que si tienes nada más 3 rutas, si tú lees, se te abren más rutas, muchas más rutas, hasta llenar todo el GPS, el mapa de Waze, de muchas rutas. Pero si nada más lees uno al año, pues tienes telarañas en la cabeza. No hay más. Yo no dejé de pasar por ahí para venir a Grupo Imagen o para salir de Grupo Imagen. Resulta que siempre había una fila inmensa de personas. Eso significa, por lo menos desde mi entender, que los lectores no han dejado de buscar libros, los que sí son lectores asiduos. Ahora, yo no he visto eso en otras librerías de la zona, a las que también he ido, pero no veo tanta gente. ¿Qué está haciendo los del sótano en esa sucursal para que vaya tanta gente? Pues mira, Fernanda, la verdad es que es trabajo de 53 años ya. Creo que la gente sabe que con nosotros siempre buscamos dar los mejores precios e incluso ahora con la ley del precio único, pues nosotros sin salirnos de la ley siempre buscamos la forma de tener el convenio con la editorial te digo, sabemos que no, tal vez no generamos más lectores, pero sí generamos que los lectores lean más. Además de que, como te dije, en esta época de pandemia, como que regresaron a leer los clásicos, regresaron a leer libros que no son los del momento nada más. Y pues también siempre nos hemos caracterizado por tener el mayor catálogo y creo que la gente pues nos está ayudando con su visita. También quiero hacer mención que nuestros caseros han hecho equipo con nosotros y nos han dado facilidades. Pues nos seguimos muy contentos. Créeme que esas colas que se formaron estas últimas semanas han sido muy gratificantes y muy motivadoras para todo el equipo. Claro, porque ustedes dependen de pagar renta. En el caso de todas las sucursales, ¿ustedes pagan renta? ¿No hay ninguna propia? Pues sí, la principal, la de satélite en León, Guanajuato, esas son nuestras, pero la mayoría son Uf. locales rentados. Y, y pues te digo, la verdad es que hemos tenido caseros muy humanos, muy solidarios. Y la verdad es que también los colaboradores siempre nos decían, no cierres, porque nosotros estamos pidiendo que nos nombren esenciales desde el año pasado. Nosotros nos resistimos un poquito a abrir, incluso nos llevamos críticas del público pensando que era por querer vender o que era por obligar a
empleados a trabajar y pues no, simplemente creemos que los libros deben de ser tratados como lo que son un bien de primera necesidad junto a los alimentos y las medicinas. Son los únicos productos que en este país no generan IVA. Por eso creo que a las autoridades se les ha olvidado darles el trato justo que merecen los libros y la importancia que tenemos en la sociedad, en esta construcción de tejido social, Fernanda. Eh, Hace rato diste un dato que hay que detenernos porque no es menor. En libros electrónicos, el sótano tiene el mismo catálogo de la Casa del Libro de España. Incluso es con la misma plataforma que descargas tus compras. A ver, detente en ese dato y explícanos qué quiere decir. Para quien no tenga ni la más remota idea, que diga, oye, yo sé que el sótano tiene lo mismo que la Casa del Libro de España. Eso significa A, B, C, D, E. Explícanos. Significa que tú tienes un catálogo de más de 100,000 títulos, son alrededor de 150,000 títulos disponibles para bajar en PDF. Nosotros tenemos nuestro propio lector, nuestro propio tablet y, y la plataforma tecnológica es de nuestro socio comercial en España, que es la Casa del Libro, como comentas. Es un catálogo, creo que es el más extenso de libros en español digitalizados. La verdad es que todavía en México no ha penetrado como se esperaba el libro digital, Sí, ¿no? pero en este año tuvo un repunte muy importante. Yo creo, la verdad, que el libro es la tecnología perfecta, pero el libro técnico, sobre todo, se ha visto muy beneficiado con la digitalización, ya que antes, pues, no había como esa retroalimentación. Ahora en los libros de álgebra o bueno, casi de cualquier rama, tú puedes ir resolviendo tus ejercicios en línea y sabes si lo que hiciste está bien, si lo que hiciste está mal, puedes ver gráficas, puedes incluso tener archivos de audio. Entonces, el tener yo la verdad prefiero leer todavía en impreso, pero la experiencia en el digital se ha vuelto multidisciplinaria y cada vez es más bonita y cada vez es más enriquecedora. Y no hay que tenerle miedo, Fernanda, hay que seguir avanzando y evolucionando. No nos queda de otra. Miren, voy a ponerles el audio. No, es que este hombre se llama Bruno Le Maire y es el ministro de Finanzas de Francia. Y empieza a decir que dice con mucha convicción el tema de la lectura, porque tengo hijos. Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate. Está hablando de su hijo, ¿eh? Et je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent que ce combat, Ese nous le combate menons avec Marc Ledré de la Charrière, lo avec llevamos a Luce cabo Perrault, con Marc avec Ledré de la Éric Renard Charrière, qui est présent, avec tous les journalistes qui sont présents ici et qui écrivent. con Luz Perrault, C'est pas pour vous Eric ennuyer, Reinhardt, c'est pas pour faire des con leçons todos de los morale. periodistas que están C'est presentes pas y pour que vous escriben. obliger No es à faire para des activités qui molestarnos, seraient pénibles. C'est parce no que, es je le para redis, darnos lecciones la de moral, lecture est un immense no es para plaisir obligarnos a hacer qu'elle va actividades développer votre duras. imagination. La qu'elle va lectura vous es un permettre placer inmenso que de va a vous desarrollar ouvrir nuestra à des mondes radicalement imaginación, nouveaux dans lesquels vous ne seriez pas entré que nos va a sans les permitir mots. abrir mundos Qu'elle va vous permettre de radicalmente mieux nuevos, comprendre qui vous êtes, de mettre des mots sur des choses que vous en lo que ressentez no va a haber otra et cosa que más vous que ne las savez même pas de palabras y vous-même. nos van a Et hacer qu'une personne entender quiénes totalement inconnue, somos. que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais vu, que probablement vous ne verrez jamais et que vous ne Una rencontrerez persona jamais, totalmente vous soufflera desconocida à a la cual nunca par has les mots, visto, dans le a silence la de la cual lecture, nunca des choses que vous n'auriez has visto jamais o te ha comprises susurrado al oído, si vous ne les aviez en pas el vues. silencio de la On apprend lectura plus sur son désir d'aventure encuentras cosas en que nunca lisant habías comprendido. Robinson Crusoe qu'en partant en voyage. Aprendamos más sobre el deseo de aventura leyendo Robinson Crusoe, leyéndonos de viaje. Aprendamos más sobre el deseo, los celos, a veces en la base del deseo, leyendo a Albertine desaparecida o La prisionera, que por experiencia propia, y cuando uno mismo tenga celos por quien, a alguien que uno quiere, pues hay que leer a Proust para entender ese sentimiento, para ponerle palabras.
et que vous n'êtes Esas pas tout palabras seul. que nos van a Et calmar, c'est ça la que singularité de la forman parte de lecture. una comunidad C'est que que c'est une siente las activité mismas solitaire cosas y que leyendo no loin au estamos reste du solos. monde. Vous êtes seul Es et vous una n'êtes jamais actividad autant avec tous les autres solitaria que lorsque vous lisez un que livre. nos abre el Donc, resto je del le mundo. redis à tous ceux qui nous écoutent, à tous les jeunes qui nous écoutent, Tú estás cerca de los Lisez. demás cuando lees un libro. arrachez-vous aux écrans. A todos los jóvenes que nos escuchan, Arrachez-vous aux écrans. Les écrans apártense vous de las dévorent, pantallas de televisión. la lecture vous nourrit. Salgan de las pantallas. C'est toute la différence. Las Les pantallas écrans te vous devoran. vident, La les livres lectura vous te remplissent. alimenta. Esa es la C'est diferencia. toute la différence. Las Alors, évidemment, c'est un pantallas combat parce que l'écran, te c'est la vacían. facilité, on est capté, Los libros l'attention te est llenan. captée, puis en plus ils sont tellement bien organisés, ça fera le lien avec les GAFA. Las pantallas son qui savent fácil, vous donner capta tu exactement comme on atención, le te fait pour les atrapan. rats, des petits stimuli Pero nerveux, saben toutes darnos 5 como a las secondes, ratas toutes 10 pequeños secondes, estímulos qui nerviosos vous de cada obligent à 5 continuer à segundos. rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, Cada c'est 10 pas ça segundos. qui vous permettra de développer votre Que nos liberté. obligan a seguir pegados a la Et je termine pantalla. par là parce que c'est aussi une conviction très forte chez moi. Pero La littérature no est une permite arme de liberté. desarrollar nuestra libertad. Et les Y la écrans, trop literatura, souvent, peuvent devenir, lo pas dice toujours, claramente el je ministro de parle pas des écrans Finanzas, cinéma, la je parle des literatura écrans, es par un exemple, arma digital, peuvent devenir des instruments d'asservissement. de libertad. Vous pouvez être asservi dans votre consommation, dans votre No hablo de las comportement, pantallas de dans vos cine, pratiques, no se dans vos confundan. gestes, par des écrans Las qui pantallas sont formatés pour orienter votre se pensée. convierten La en littérature, instrumentos elle, de elle vous donne la sometimiento, liberté. Les mots vous donnent la liberté pour vous construire. et quitarnos être ce la que vous libertad. êtes. Je le dis à toutes les lycéennes et tous les lycéens. qui Vuestros nous écoutent, pensamientos, vous êtes dicen, chacun nuestros pensamientos para orientarnos. Chacun. La literatura es la única que te da littérature vous permettra, libertad les livres vous permettront para de construirnos découvrir y à ser quel quienes point vous somos. êtes unique, à Se quel los point digo a vous todos ressemblez los que à nos personne escuchan d'autre. en el mundo. C'est ça ce qui fait l'humanité. Cada Chaque uno de personne nosotros es unique. único. Et c'est La literatura y los libros nos van a permitir descubrir hasta qué punto somos únicos. Cada persona es única y eso es lo que te enseña la literatura. Cuando un hombre que está metido en los números, en el desarrollo, en la inversión, el ministro de Finanzas de un país como Francia y te dice, sepárate de las pantallas, lee, a mí me parece un mensaje de libertad, sin duda alguna. Gracias, Rodrigo López Ramírez. Gracias, un fuerte abrazo a ti. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gran discurso, ¿no te parece, Bruno? De Bruno Le Maire. Gran discurso el que hace sobre la lectura. Sí, de verdad que ojalá algún político nos esté escuchando, Fernanda, y se levante el cuello y diga, yo soy el que nombré a las librerías esenciales en este país. Creo que es una, sería para recordarlo a él, ¿no? Sin O a duda. ella. Y yo sí lo voy a hacer, yo sí voy a tomar algunas frases como mías porque a mí sí me Claro. gustó, pareciera el ministro de Cultura y no es el ministro de Economía quien las dijo. Spots QTF.